presente en lagunas, en ríos, Sí, pero no en el mar. No, en el mar no, fíjate, solamente en lagunas y ríos. A ver, Agua dulce. insisto, esto corresponde, escúchame bien, a la cultura de la mitología de los animales mapuche. Hay dos teorías de la creación del cuero. El cuero, ¿cierto? En los libros de Oreste Plat, que es un gran folclorista, decía que es como una especie de venganza de la naturaleza, como escuchamos también en las cuñas, de la gente cuando le saca el cuero a los animales y los tira como un basurero al río que se los lleva. Luego estos pedazos se juntan, genera una especie de conciencia que luego... vivo? Exacto, que a animales pequeños y principalmente niños, cuando los ve es como una alfombra que está así esperando, obviamente, en el suelo, y de repente uno se mete al río, lo pisa, ¡guau! Y te envuelve. Dice que sale del agua y te agarra y te lleva. Y otras veces que al cuero se le ha visto como tomando solcito en la roca. Y el otro origen es que es uno de los tantos monstruos que las brujas mapuches, ¿cierto?, crean para proteger tesoros como el imbunche, ¿cierto?, que son especies de zombi con la pata acá arriba, ¿cierto?, o algunos que se pueden convertir en el tuetué, ¿cierto?, brujos que pueden convertirse en pájaros, parte de la cultura y la mitología de ellos, y el cuero sería como un pitbull, un perro protector para que tú no cruces la orilla. Un cancerbero. Un Pero, cancerbero, Alfate, ¿hay alguna exactamente. imagen? No, imagen no es fotografía. Pero, a ver, pero debo decir que esto solo a propósito de los duendes, la cantidad de testimonios y todos que hay de personas que dicen, yo he perdido un pariente por el cuero. Yo conozco ¿Y uno. coinciden los relatos? Sí, como de que parece son una parecidos? mantarraya, sí, es como una alfombra que como que en el centro tiene dientes. Y lo prometido es deuda, amigos míos, porque tenemos las declaraciones de las personas que viven cerca de la laguna Sausalito y estas son las historias que rodean al cuero. Mira. Hace como 10 años atrás decía que habían pasado unos milicos y iban caminando con los caballos, qué sé yo, buscando a unos niños muertos y pum, y desaparecieron los 10 milicos con los caballos. Se debía presuntamente por este como cuero que hay acá. Claro, como ese cuero que hay, que es como una mantarraya, digamos, una cosa así. Son partes de restos de animales que se van juntando, los van botando acá en la laguna, se van juntando y van atrapando a la gente. Eso es lo que más o menos tengo entendido. Se supone que ha muerto gente acá, se supone. Eso es lo que tengo entendido yo. Me contaron de que acá varias personas han muerto, que cuando la gente se cae o se viene a nadar, cosas así, eso los chupa la gente y los traga. ¿Esto lo has escuchado tú desde chica? Sí, desde chica. Mi tía me contaba el mito. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, yo tengo un gran amigo, Paulo, que está casado con su esposa que tiene ascendencia mapuche, y ellos, junto con sus parientes, cuando van a ríos, van de vacaciones y todo, tienen la costumbre todavía de que juntan unas bolitas de espino y dicen, ya, vamos al río, vamos a mojarnos las patitas, tiran de eso. Porque obviamente es lo único que hace retroceder el cuero, como se pincha, como que cree que está vivo y lo agarra y se hace herida, con eso, digamos, logran obviamente evadirlo, que se vaya. Entonces tiran hartas bolitas con punta y luego de eso dicen, ya, ahí seguramente quedó despejado el terreno y ahí se meten al agua. Porque una recién. vez que el cuero te agarra, es imposible zafar de él. Mira, yo insisto, esto te lo puedo decir que yo escuché la historia en la casa de mi amiga con su madre y su tía, con una foto del niñito que murió, o sea, como una bromear con eso, cuando tenía 4 años, y decía que entre dos mujeres adultas no le pudieron ganar a esto que ellos describían, que era como una manta que le agarraba la patita y que los tiraba, digamos, y ellas estaban con los pies en la tierra, digamos, en el seco. Salfa, se habla del cuero como una alfombra. Sí. En virtud de esa descripción, ¿el tamaño podría alcanzar metros de largo, por ejemplo? Mira, se habla que es como el porte de una sábana más que nada, no mucho más allá de eso. Ya. O Como sea, la digamos, sábana pero como la sábana del Chino Río. No. No, de 2 plazas. Una king, así, una de estas. Por eso un adulto generalmente zafa con bastante facilidad. No ataca a adultos, solamente niños y animales Y pequeños. la descripción ya, ok, es como mantarraya, pero es como una masa negra que se va moviendo. Sí, exacto. Es como gelatinosa, así. Es como el cuero de una foca, yo supongo. Que dicen que es gruesa igual. Es como un panqueque así, digamos, debe tener unos 3 centímetros de espesor. Y que dicen que por abajo, dicen que nunca se ve bien. Dicen que tiene como 2 ojitos, así lo han descrito algunos. Y que tiene como dientes también. O que tiene también algunos pequeños dientes también por todo alrededor, digamos, por todo el perímetro, Y por que eso con eso fuerte que también se te va- agarra. Ya, Entonces, para no esto de soltar. que este cuero ataque solo niños y no adultos, ¿tiene que ver con las proporciones, con la dimensión que tiene? Exacto. O porque odia a los niños o porque en realidad no le gusta y es Claro. una venganza? No, mira, es que, como te decía,
dice que también atacó caballos. Sí, pues, caballo y soldado. Y soldados no son niños. Claro. Claro, pero es que dice. no sabemos, digamos, si es parte de lo mismo. Pero yo creo que claramente ahí está una leyenda. A ver, yo creo que debió haber un operativo salvaje si hace 10 años... A ver, sí, debe ocurrir esto más o menos en el año 2000, que finalmente, si ella afirma que pasaron caballos con militares y todo eso los comió, yo creo que estuvieron buscando harto rato y se desaparecieron. La laguna Sausalito, mal que Ellos mal, son vecinos, es grande. viven constantemente, todos han crecido. Veíamos los jóvenes que decían, mi tía me lo contó, mi abuela me contó. O sea, todos han crecido con el tema del cuero, lo conocen bien y tienen las precauciones del caso a la hora de irse a bañar. Son muchas las personas que dicen, yo lo vi. Pero viene el verano y hay mucha gente que va a tener... Muchas veces he ido ahí porque recuerdo que hacía las clases de conducir en ese sector ahí. ¿Ya? Y vi a la gente en ese típico carrito. Sí. Yo, mi familia, no voy a meter en un lugar donde supuestamente hay un monstruo. Cuero, claro. Es que hay que entender de que explicaciones por lo que sí sucede pueden ser muchas. Sin embargo, a ver, lo que me gustaría hacer hincapié es que no me deja llamar la atención, así como el caso de los duendes o ñomos, como les dicen obviamente en Argentina, tiene que ver que muchas personas creen que habita con ellos, que lo ha visto, y que le ha colocado pruebas. Por ejemplo, algunos colocan arena o harina en el suelo para ver si es que camina y han quedado marcadas patitas. Y obviamente, yo no sé por qué tendría que dudar de ellos. Sergio, pero o sea, es un testimonio de su uno verdad. puede convencerse o existe, por ejemplo, esto que hablábamos como de que pasa de generación en generación, que uno escucha una historia y al final tú terminas convenciendo de que esta historia es real. Pero puede ser que si yo digo existe el cuero, vivo al lado de la laguna Sausalito, en alguna ocasión llegue a verlo producto de esta sensación de que estoy tan convencida de que es así. Lógicamente, porque la gente habla, de que va, están que lo basadas ve. en tus creencias, así que es muy probable. Ahí después le dais más pega a Chile. Claro. Ojo que esto es un fenómeno que se da en muchas otras culturas. Por ejemplo, el tema de que los brujos protegen sus lugares sagrados con familiares, que son estos monstruos que atacan esos lugares. Criaturas que arman como Frankenstein para que los cuiden. Y también que la naturaleza algunas veces como que se venga de las personas. Por ejemplo, estos cueros de vaca podrían ser una especie de venganza de la naturaleza por haberla destruido. Los nativos americanos también tienen algunas ¿Se acuerdan? ciertas matices. Bueno, que esto claramente es un mito, pero antes la gente pensaba que no había que dejar los pelos por, obviamente, el drenaje de la ducha. Ah, porque cobraba vida. Que eran como gusanitos que después se juntaban y cobraban y molestaban. Decía que había que limpiar los pelos de... Bueno, obviamente, digamos, todos están basados en el mismo principio de estas creencias folclóricas. todavía los saco. Y que en algunos casos, digamos, cobran más fuerza que otras. Ahora, el que no sé si es creencia o es realidad, porque hay mucha gente que lo dice que lo ha visto, es precisamente el chupacabra. Exactamente. Tuvimos un nuevo testimonio este año 2013 porque estamos haciendo el recuento de las más extrañas apariciones que cubrieron todo este año que ya nos está abandonando. Y uno de esos es que el chupacabra, al parecer, volvió a atacar. Ahora, ojo, esta señora, yo no sé qué información tiene o cuánto ha leído del chupacabra, pero ella afirma haberlo visto y hace una descripción que es súper concordante con lo que otras personas en otros países lo han visto. O sea, el chupacabra es latinoamericano, en el fondo. Claro, de hecho nació en Puerto Rico, yo me refiero. Pero también en el sur de Estados Unidos se habla mucho del chupacabra. De hecho, hay pueblitos en el Tex-Mex, en toda esa zona, en la que se llama el chupacabra. Es por eso que el chupacabra tiene su nombre original así en castellano. Así como el goat soccer, le dicen así, pero chupacabra es el nombre original real. Pero acá en Chile esto ha sido mucho más común, o sea, no estamos hablando casi ya aquí, no es como de mito. Yo me acuerdo haber visto en las noticias que se comían animales en la noche. Que no es que se los coman, es que le hacen dulce. Claro, pero Pero les dejaba una marca que se repitió, o sea, fue una constante durante algún periodo de Entonces, tiempo. ¿cuál es lo extraño? Son dos cosas, y que esta señora lo confirma al menos. Que primero, ella despierta al día siguiente y ve que están todas las gallinitas muertas, y están como chupadas, dice ella. Claro, es como que le sacó como todo los líquidos, pero las plumas, o sea, el animal no se comió a la gallina. O sea, no se comió la carne. No le falta ninguna cosa, sino que solamente, digamos, su efluvio y la sangre. Y otro que dice cuando lo vio, dice que saltaba, o sea, algo que está como en dos patas y que parece un perro, pero que se ven como dos cachitos que podrían ser la oreja. Profe, ¿qué animales se alimentan de sangre? O sea, que le sacan la sangre a un animal y que eso sea el único alimento que le interese. O cierta, así como una araña en el fondo, que obviamente no se come a los bichos, sino que le saca, digamos, todas las sustancias líquidas. De animales grandes tendría que ser exclusivamente el vampiro. El vampiro. De animales grandes. Perfecto. Porque los otros ya caemos ya a solamente insectos. Claro. ¿Y podría ser una mutación? O sea, no se conoce animales que, digamos, vampiricen a sus víctimas. que se alimenten de sangre. Hay un ave que se alimenta de sangre, pero no es de acá de Chile.
es un ave que pica, digamos, las alas y el cuerpo de otros animales para poder absorber un poco de sangre, que tampoco en grandes cantidades. Es verdad. Tampoco sería el caso. Tampoco Pero sería hay el un caso. animal que puede tener como un cambio genético y que de repente... Bueno, que tenga una... Le explico cuáles son las teorías que hay respecto a la existencia de esta criatura, pero escuchémoslo obviamente. De primera mano, esta señora de Cerrillos, cómo vio que sus gallinitas fueron asesinadas por una criatura que ella lo tuvo frente a frente. Así lo dice ella. Y vi saltar un bicho raro de ahí para allá. Pego la mirada, claro, y plantó un salto y así más o menos la cosa. Un bulto negro así y se le notaban 2 cachos y saltaba igual que un canguro. Ellas estaban todas aquí, estaban esparcidas ahí, las gallinas muertas. Como muchas veces cuando se ha visto al chupacabra, ha estado asociado además a fenómenos de extrañas luces en el cielo, ¿entiendes? Ese fenómeno ovni. Algunos piensan y no suena tan loco. Ahora, significa juntar 2 cosas en las que hay que creer, digamos. Y es que al parecer esto sería una criatura genéticamente manipulada para recolectar sangre o ciertas muestras de animales. Hay que entender que esto se suma a los casos de que antes, ¿se acuerdan? Muy famoso, antes de la existencia del chupacabra, que eran estas vacas que aparecían mutiladas al lado del camino. Era como que habían sido sustraídos, aparecían varios kilómetros lejos y con un corte perfecto, que algunos decían que parecía de láser, le sacaban parte, pero muy extraña, parte del labio, ponte tú, un hoyito así como atrás, pero así como una cirugía perfecta, en donde nadie, ningún cochero la robó para hacer la charqui, digamos, o para aumentar el ganado. O sea, igual era extraño y un poco tiene que ver con lo mismo. Pero lo que yo te preguntaba antes, esto que podría ser una mutación, quizás cuando lo que se ha hecho con los perros, por ejemplo. O puede que eso ser lo ha algo hecho el creado hombre. por el hombre, Claro, o algo que salió de la se ha naturaleza. hecho, que mezclar un animal con otro, quizás una Sí, pero que combinación solo media- viva de sangre y pero no se quizá- coma la carne, es pero curioso. quizás vive de sangre y otra cosa que no es la carne del animal, no sé, porque igual, o sea, han sido como hechos que se han repetido muchas veces. Pero Hay ojo, gente que otra los ha cosa que visto. llama la atención, se dicen, a ver, quizás hay alguna salvedad, profe, que dice que las mejores alarmas son las gallinas o los patos, que cuando entra un desconocido, por eso tienen que robar en pelota, ¡guau!, empiezan a armar una larga. Los pavos sobre todo. Entonces, lo que les llama la atención, que cuando se encuentran con todas estas gallinas muertas, es como que lo que entró ahí y que se dio el lujo de matarlas una por una, así, y las otras estaban piolas, así. Era como que no la altera, que eso es extraño. Entonces, hay una persona, esta vez en México, que dice que también, al igual como esta señora en Cerrillo, acá, compatriota nuestra, dice que vio a este animal y dice que lo quedó mirando y decía que tiene un ojo rojo muy potente y dice que por un momento se sintió como hipnotizado por él. Y ahí comenzó a surgir la teoría de si esta criatura, así como las cobras, así, que dejan medio así como hipnotizados a sus víctimas. Y bueno, esta señora, de hecho, hasta pensó que decía que se mandó como un padre nuestro, me dijo, ándate al infierno, criatura del diablo. Y ahí, una vez más, que colinda con lo que hizo la señora de Cerrillo, dice que salta, y salta la pandereta. ¿Pero salta como un canguro? Sí, en las 2 patas de atrás. De hecho, otros que lo han visto dicen que es igual que un perro con tiñe, pero que anda en 2 patas. Y lamentablemente que no se tengan las cosas con certeza. Porque nosotros escuchamos y escuchamos y escuchamos. Y siempre hay versiones que nosotros mismos nos encargamos de alguna manera juntarnos. Por supuesto. Para sacar Es verdad. alguna conclusión. En Estados Unidos también se descubrieron algunos estudiantes universitarios que cortaban piezas de animales y las dejaban en las carreteras. Eran más de 15 cabros jóvenes que eran para preocupar al área científica. Entonces, pero fueron descubiertos después de un buen tiempo, por uno que se le cayó el, claro, es que, el cassette, por es así que en decirlo. todo caso hay de todo, porque hay videos del chupacabra que claramente son falsos, hay maquetas, hay círculos en las cosechas que la gente muestra que lo hace, pero hay otros grados, o sea, finalmente esas aplicaciones no alcanzan para reducir todo el fenómeno de lo que aquí sucede. Es que lo que pasa es que finalmente si uno quiere reducirlo lo puede reducir, pero hay 2 hechos puntuales que finalmente llaman la atención. Primero, ¿por qué las gallinas no hacen nada? ¿Por qué no hacen una No se escala? alborotan. Cuando ven a un ser extraño, cual sea que sea, ingresar al gallinero o donde están ellas. 1. Y 2, cómo o qué animal o qué objeto o qué cosa puede sacarles toda la sangre, secarla y dejar la carne ahí botada. Son 2 cosas Igual que es realmente raro. se repiten y son extrañas. Finalmente los ufólogos, los pocos serios, hay gente que es muy seria, han empezado a relacionar fenómenos que no necesariamente tienen que ver. Tú sabes de que está, por ejemplo, el piuchén, que es como murciélago o vampiro chileno. perfecto. Generalmente cuando muerden ellos inducen un anestésico en la víctima. Entonces no Como siente los vampiros. dolor cuando empieza a extraer sangre, el murciélago. Entonces podría explicar parte de los fenómenos. Pero la especialmente gallina con animales empieza a pequeños. laraquear antes cuando ve a una persona Claro, extraña o sea, me entrar. refiero, si te acercas a hacerle cariño a una La gallina, gallina no se sale va a y dejar. empieza, Lo que pasa es que generalmente van de noche, cuando los animales están durmiendo, igual Sí, que las claro. personas. También en Brasil se ha visto casos que se han alimentado a personas y las han matado. Claro, igual es raro. Bueno, Pero otro lo que fenómeno- pasa es que la saliva tiene
un anticoagulante, entonces permite que siga saliendo. Exacto. Pero yo también quiero la duda, aunque yo no soy creyente de esto, me hace pensar, digamos, difícilmente que pueda ser, tendrían que ser muchos murciélagos, muchos, además que ellos lamen la sangre. La gente cree que la son los colmillos. Ahí estamos viendo otro fenómeno que esto sí tiene explicación. De los 3 soles que se vieron en Villarrica. De hecho, Chile se suma un fenómeno que años anteriores se han visto 2 soles en China. Este es un espectáculo precioso y maravilloso, pero que tiene una absoluta y clara explicación. Lo que sucede aquí es que el sistema de bruma que se provoca al atardecer crea como un efecto de prisma que de alguna manera deslocaliza la fuente lumínica, en este caso el astro rey, el sol, y lo replica, digamos, en otros lados. De hecho, ha sucedido que a veces crean como una especie de efecto espejo en las nubes y una ciudad o un pueblo que está a kilómetros de distancia, uno los puede ver en el cielo. Sería bueno decirle que digamos, el aspecto que se funciona en estos casos son solamente ópticas, ilusiones lumínicas o luminosas con respecto al ya sol. Igual es impresionante ver 3 soles, profe, Sí, al mismo tiempo, o sea... Pero es como que ilumina a otro planeta, no entendía esa parte. Como que la luz se refleja en otro planeta. Claro, o sea, las nubes crean una pequeña cortina de vapor que finalmente crea como un efecto que lo que está acá lo sigue reflejando en otras partes. Manda, digamos, crea una imagen fantasma. Mira, que es como tarde... cuando hay calor en la carretera y uno ve, ¿cierto?, con los espejismos. Ahora, también Cosas hay que un no testimonio están. respecto a esto. Sí, señor, lo vamos a escuchar de inmediato. Los 3 soles en Villarrica, todos fenómenos durante el año 2013. Hoy día lo estamos revisando todos, los más impactantes. En el momento que íbamos paseando por la costanera, Néstor, mi pololo, él mira hacia el cielo y exclama que había una luz muy extraña, que parecía otro sol. Eso fue como el sinónimo que utilizábamos. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando Andrea, junto a su pareja, grabaron este fenómeno. En realidad que uno, como te digo, siempre cuando ve un arcoíris, lo ve asociado, claro, con sol, pero con lluvia, ¿cierto? Y más nublado. Aquí no estaba tan nublado y se veía este efecto óptico, no sé cómo puede ser, pero se veía los arcoíris y eso era como lo entretenido o lo distinto de esta situación. Los fanáticos de la Guerra de la Galaxia decían, estamos en Tatooine, donde nació Anakin Skywalker con los 2 soles así, bacán. Ahora es un fenómeno óptico explicable, pero igual... Llamativo. En el sur ocurren cosas muy curiosas con respecto a esto, ¿sí?, de este tipo de fenómenos. Muchas veces, por la baja luminosidad y por la cantidad de nubes, el sol rebota por detrás de las nubes y tú crees que el sol está ahí. ¿Ya? Y tú ves que está el sol porque tiene toda la luminosidad, pero el sol está acá. Está atrás. Qué bueno. Es un rebote de luz. Qué bonito. Y cuando tú miras el sol, tú dices, bueno, es como la cuestión ahí. Y Oye, ahí te Salfa, quedas con... ¿Y hay antecedentes de otros casos de 2 o 3 soles? Tú mencionaste China, y si en algún caso de esos 2 o 3 soles hubo veneración o actos Estaban asustados porque ceremoniales. pensaban que era un planeta que se llamaba Arcolubus, que supuestamente iba a chocar con la Tierra. Entonces la gente el año pasado estaba asustada que era la aparición de este planeta que iba a destruir nuestra civilización. No era el caso. No, O sea, era un planeta no aparece y desaparece. No, digamos. lógico. La vez que veamos un planeta que se acerque, digamos, ya ahí sí que se acabó todo. No, hay mucho que hacer. Ahora, a propósito de China, en China les llamó tanto la atención la nota que aquí, sí señores, mañanero, hicimos sobre el fenómeno de este llamado hombre polilla o hombre alado, una especie de Batman que se vio en Lo Barnechea, que se vio en el Parque Bustamante y que no es primera vez que aparece en el mundo. Atención, este es el misterioso hombre volador que obviamente en China también hicieron réplica de esto. Salió obviamente en las noticias de allá, también fue polémico. Se vio en Quilicura, en Quinta Fue Normal. presa, claro, el Se ve en fenómeno dos partes, partió en Lo Quilicura, Barnechea y en y en Quinta Normal. Sí, sí. Luego Lo Barnechea y estos jóvenes que finalmente les fui a preguntar que para variar no querían dar la cara, y es que obviamente es muy fácil que te tilden de loco. Claro, lo que les pasaba a estos jóvenes que se pusieron en contacto con nuestra producción es que decían, nosotros vamos a dar la cara, vamos a contar esto y van a decir, en qué estaban, habían tomado más de la cuenta, que se fumaron y todo, cuando ellos estaban de verdad asustados y querían compartir su experiencia porque quedaron impresionados y de hecho hacen como un retrato hablado que coincide con las otras personas que también lo habían visto, que también dan su testimonio en nuestro programa. Exactamente. ¿Cómo lo describen las personas que no es algo? Dice que se puede confundir con un pájaro, porque dice que tiene los miembros igual de una persona. O sea, tiene una cabeza, tiene 2 brazos y 2 piernas. Algunos lo describen como de 1 metro y un poco más, y otros más grandes que una persona. Eso te iba a preguntar, porque cuando uno escucha, de inmediato se le viene una imagen de un hombre polilla de un tamaño como un hada, casi que se te podría poner en el hombro, pero 2 metros... No, es del tamaño de un niño a un adulto, digamos, más o menos alto.
Ahora, ¿por qué se le puso el hombre polilla? Porque existe hace muchos años en Estados Unidos que apareció esta criatura. Uy, ese video impactante. No, hay películas de eso y todo. ¿Por qué? Porque durante una semana, cuando apareció el hombre polilla, finalmente hizo una advertencia a todo ese pueblo que murió una gran cantidad cuando se vino abajo un puente. Y lo maravilloso es que a quienes se le aparecía en sueño, por ejemplo, a ti te decía, cuidado 56, cuidado. Y a la Maca, cuidado 57. El choque, ¿te acuerdas del y cuando puente? todos se salvaron, Sí. muertos 55. Y a todos los que lo numeraban son los que cayeron y se salvaron. Es una figura similar a los ángeles de la guarda o a los Exacto. griegos, el concepto de Mercurio, mensajero al otro lado que te van a decir un mensaje importante para tu vida. Bueno, pero como todo esto lo hemos apoyado, obviamente, en las declaraciones de personas que afirman haberlo visto, lo escuchamos directamente desde su declaración. Mira. Estaba aquí con un grupo de amigos, éramos 4, y estábamos conversando y de repente sobre un árbol encontramos que se empezaban a mover y todas las hojas y empezamos a ver todo, quedamos impactados y de repente una especie de criatura del porte aproximadamente 2 metros como que pasó de un árbol a otro y de repente se fue. ¿Te das cuenta? Ahora, ojo, ¿qué puede ser? Aunque usted no lo crea, fíjese que no hay casa que no tenga ratones. Generalmente uno no los ve, a menos que empiecen a construir y todo. Sí, se pasa uno que es de este volado. Así un gillo. regalón ya que me tiene de Bueno, casera. pero fíjate que en Perú capturaron, obviamente, un murciélago gigante y que algunos dicen, esto podría ser aplicación. Cáchate el corte. Claro. No, pero ese es un zorro volador. Es un zorro volador, pero es parte de es una parte, o sea, es una de las especies de vampiros y murciélagos. Y le pusieron un pucho. El zorro volador llega a 2 metros y tanto de envergadura. Pero podría haber sido Ahora, esta hay especie de esto volando en acá. Chile. ¿Cómo? Podría haber sido esta especie volando en Chile que se haya confundido con una... O sea, esto no se da en nuestro país. No está en este país. Y además que es difícil no verlo. O sea, hay uno, hay varios en realidad. Es un verdadero perro. ¿Ya? Es un perro con una dentadura como canina y es del pariente del murciélago y del vampiro y tiene la piel con pelo. Es muy extraño. Con alas extendidas podría parecerse incluso a un cóndor, ¿no? En extensión 7 metros, ¿puede ser? No, 7 metros jamás. Pues, si el ¿Con más alas grande- extendidas? Con más grandes son 2 metros 20. El Exagerado, albatros y el Felipe. cóndor. 2 metros, Y esto vendría siendo, por decirte, 1,80 metros. Ahora se ve enorme, parece... Es que lo estoy tomando en referencia a la cabeza de la persona Sí, que está acá abajo, ¿no? ¿El zorro volador en qué clima habita? ¿En qué parte? ¿En qué país? Cálido. Cálido. Muy cálido. O sea, imposible que llegue a Chile Pero emigrando. podría llegar perdido acá, ¿no? O a menos que alguien lo traiga de contrabando, por No, ejemplo. acuérdate que tiene que atravesar. Si viene solo, tiene que atravesar la cordillera. Ahí está sonando. Pero si nosotros pensamos en el cuerpo de él puede ser como del porte del... No, más grande, más grande. No las alas, no las alas, el cuerpo. Más que eso, el yo cuerpo. Ah, sí, más o menos sí. Yo creo Yo que he tenido uno de esos en mis manos. La cosa. ¡Qué miedo! Y es así, y las alas son así. Profesor, lo tomaba entero y pesa. De la especie Más de 20 y tantos murciélago kilos. que hay en la región metropolitana, en la ciudad, en la urbe, son chiquititos, ¿no? Son pequeños. pero así como de este porte, Son nomás con la pequeños, sí. extendida. Exacto. Y uno no los ve generalmente, primero porque salen de noche y porque intentan pasar piola. Son como medio tímidos, ¿no? Además que no emiten sonido, tú lo que escuchas de repente es solamente un... Que Profe, es pero- la onda sonora que ellos tiran para poder ubicarse. Ya, ¿no? atención, ¿Pero de esto Maca, hay mira. harto? Lo que estamos De esto hay viendo es, montones afuera. obviamente, un murciélago, perdón, un zorro volador, como le explicó el profe. Quiero que congelen esa imagen, que la pongan en su recuerdo. ¿Puede eso confundirse con lo que el testigo dice que hasta cierto punto sí, yo creo? ¿ah? Yo Sí, creo pero que el problema es que no viven acá, como dice el profe. Claro, No, puede pues si ser. tú me decís que lo de acá, ¿cierto? Lo que está a la ¿Podría izquierda. confundirse con el Claro que zorro se puede volador? confundir, pero lo de acá me dice que lo vieron aquí en Chile. pues, en sí, la... acá en Eso, Santiago. o sea, eso es del Parque Mira, lo Bustamante. único que me hace pensar nomás es una alas delta que no tenga los coloridos de... Claro, y claramente no Lo puede único ser, que me porque hace estaba pensar- arriba de un árbol. Porque además una extensión de 2 metros para mantenerse en el aire Uguro que se va al arreglando con suelo. el skater ahí Se va en al Bustamante. suelo. Entonces, yo no quiero, digamos, no ir ni a una opinión ni la otra, sino que estoy sacando las mismas conclusiones que está sacando Pero usted como simplemente panelista. decimos que un murciélago gigante no podría ser porque no, lo corresponde hay. a No su lo localidad hay. en nuestro Acá país. no lo hay. Ya, perfecto. Salvo, y esto ya, pero ya es uno entre 1.000 millones. ¿Una lechuza? Que es lo que está diciendo Chile, en que alguien hubiese pasado uno de estos animales, digamos, camufladamente por la aduana. Pero no es fácil pasar... Ahora lo curioso es que se le ponga el nombre del hombre polilla. ¿Por qué no el hombre murciélago, el hombre águila, el hombre cóndor, el hombre polilla? Porque Siempre polilla achicándonos en es- Chile. no. ¿Por qué no el hombre águila No, pero el matadora? hombre polilla gringo. Claro, Es que acá en polilla Chile el es- hombre polilla, un bicho insignificante. Pero que ¿por qué? lo toma y Pero se muere. atención, amigos míos, vamos a algo Me enoja que eso. claramente
obviamente colinda con los milagros, porque cuando uno va entrando a San Antonio hay un cartel muy grande, y no es para menos por la cantidad de seguidores feligreses, que habla: allá está Nuestra Señora Patrona, la Virgen de San Antonio, una virgen que dicen que concede milagros, que claramente ha sido registrado por todos los noticiarios de este país, que dicen, afirman que llora sangre. Estamos acá en Mañanero analizando los misterios más impactantes y polémicos de todo el 2013, y no podíamos dejar fuera a la Virgen María, específicamente la de San Antonio que llora. Nos separamos, escúcheme bien, 2 minutos, de verdad, solo 2 minutos, y de regreso hablamos de la Virgen de San Antonio que llora sangre. Una pausa y ya volvemos.